Hola, me llamo Marina, del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores en la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación os voy a explicar cómo hacer cambio de base entre los sistemas de representación binario y decimal. Los objetivos que perseguimos con esta presentación son aprender el cambio de base desde el sistema de representación binario al sistema de representación decimal y desde el sistema de representación decimal al sistema de representación binario. Es interesante tener en cuenta que todo lo que aprendamos aquí nos resultará útil cuando aprendamos a hacer cambios de base entre el sistema de representación decimal y los sistemas de representación octal y hexadecimal respectivamente. Ya sabemos todos escribir números en binario. Ahora seguramente querréis saber la cantidad que acabáis de escribir. Para calcular esa cantidad debemos desarrollar el polinomio de potencias de la base. Esta será la forma de hacer un cambio de base desde el sistema binario al sistema decimal. En el polinomio de potencias de la base, fijaros que interviene por una parte el propio dígito que estamos utilizando en el sistema de representación binario y un factor de escala que es la base del sistema de numeración, esto es 2, elevado a un valor que depende de la posición que ocupa el dígito en la cadena. Este sistema nos vale tanto para números enteros como para números reales, es decir, números que tienen parte entera y parte fraccionaria. En la presentación podéis ver dos ejemplos. El primer ejemplo es para un número natural, un número que solamente consta de parte entera, y el segundo ejemplo es para un número real, un número que consta de parte entera y parte fraccionaria. Pero fijaros que el método es exactamente el mismo. La diferencia está en el factor al que elevo la base del sistema de representación. Es un número negativo en el caso de ser parte fraccionaria. Ya sabemos cómo hacer cambios de base del sistema de representación binario al decimal. Bien, pues esto que hemos aprendido nos resultará útil también cuando queramos obtener la equivalencia decimal de cualquier cantidad representada en cualquier otra base, no solo binario. Veremos, por lo tanto, en futuros aprendizajes que nos resulta útil para hacer cambios de base desde el sistema octal al decimal y desde el sistema hexadecimal al decimal. Vamos a ver ahora cómo hacer el cambio de base desde el sistema decimal al sistema binario, es decir, cómo escribir en el sistema de representación binario un número original en decimal. Para convertir ese número decimal en su equivalente binario, tendremos que realizar unas operaciones distintas en función de si se trata de convertir solo un número entero o un número real. Esto es, un número que tiene parte entera y parte fraccionaria. Vamos a comenzar analizando la conversión solo de la parte entera. Más adelante veremos también cómo convertir la parte fraccionaria. El método recibe el nombre de método de las divisiones sucesivas y consiste en dividir la cantidad de origen, es decir, un número escrito en decimal, entre la nueva base, esto es 2. Separamos cociente y resto y miramos a ver si el cociente es mayor o igual que la nueva base. ¿El resultado del cociente es mayor o igual que 2? Sí, pues divido de nuevo el cociente entre 2. Y realizo esta operación, es decir, la división, de forma sucesiva mientras se cumpla la condición, mientras el cociente que vaya obteniendo sea mayor o igual que 2. Una vez realizadas todas las divisiones, tomo el último de los cocientes y los restos que he obtenido en las divisiones en orden inverso. Y esto será mi número escrito en la nueva base, en binario. Veamos a continuación un ejemplo. Suponemos que queremos cambiar de base el número 348 escrito en decimal a binario. Procedemos de la siguiente forma. Tomamos el número 348, le dividimos entre 2.
y obtenemos cociente y resto. El cociente es 174 y el resto 0. Y nos preguntamos, ¿el cociente es mayor o igual que la base 2? Sí. Bien, pues mientras el cociente sea mayor o igual que 2, vamos haciendo divisiones sucesivas del cociente obtenido entre la nueva base 2. De modo que al final llegaremos a un cociente 1. Tomamos ese cociente, los restos de todas las divisiones que hemos realizado en orden inverso, concatenamos esos dígitos y el resultado es mi número escrito en la nueva base 2. Destacamos que resulta de interés que lo que acabamos de aprender de cambiar de base para números enteros desde decimal a binario nos resultará útil cuando queramos pasar de decimal a cualquier otra base, octal y hexadecimal, es decir, no solo para binario. En el caso de que se trate de números fraccionarios, el método se llama método de las multiplicaciones sucesivas y consiste en multiplicar el número origen, es decir, el que tengo escrito en decimal, por la nueva base. Esto es 2. Como resultado obtendré una parte entera y una parte fraccionaria. La parte entera la reservo porque formará parte de la nueva secuencia de dígitos escrita en binario. A la parte fraccionaria le aplico de nuevo la multiplicación. Veamos un ejemplo. Supongo que quiero transformar mi número escrito en decimal 0,625 a binario. Tomo el número, lo multiplico por 2 y obtengo como resultado una parte entera y una parte fraccionaria. La parte entera la reservo. Forma parte de mi nueva cadena de dígitos escrito en binario y además es el dígito más significativo. Con la parte fraccionaria vuelvo a hacer una multiplicación por 2 y procedo de esta forma realizando multiplicaciones por 2 sucesivas a la parte fraccionaria mientras que esta parte que obtenga sea mayor estricta que 0. A partir de este momento ya no tendrá sentido. Todas las partes enteras que he obtenido concatenadas tal cual en el orden en que las he obtenido formarán mi nuevo dígito escrito en binario, tal y como podemos ver en la presentación. Resulta de interés saber que este método nos será útil cuando queramos pasar de decimal a cualquier otra base, octal y hexadecimal, no solamente binario. Si quiero convertir de decimal a binario un número real, es decir, un número que tenga parte entera y parte fraccionaria, convertiré por separado parte entera utilizando el método de las divisiones sucesivas y parte fraccionaria, utilizando el método de las multiplicaciones sucesivas. En la presentación vemos en azul lo que se refiere a la parte entera, en rosa lo que se refiere a la parte fraccionaria. Y lo único que deberé hacer a continuación es reunir los dígitos que he obtenido manteniendo la posición de la coma decimal, separando dígitos que provienen de parte entera, dígitos que provienen de parte fraccionaria. Vemos a continuación un ejemplo. Supongo que quiero convertir el número 10,625 de decimal a binario. Separamos parte entera, en azul, 10, separamos parte fraccionaria, en rosa, 625, y convertimos por separado cada uno siguiendo su propio método. Una vez hemos terminado, simplemente reúno los dígitos que he obtenido por cada una de las conversiones y mantengo la posición de la coma decimal. Para concluir esta presentación vamos a ver un resumen de los cambios de base. Decimal, binario. Si quiero hacer un cambio de base desde un número escrito en binario hacia un número escrito en decimal, lo único que debo de hacer es desarrollar el polinomio de potencias de la base. Y este método me vale tanto para números que tienen parte entera como para números que tienen parte entera y parte fraccionaria. Si quiero hacerlo al revés,
averiguar cómo se escribe un binario, un número que tengo escrito en decimal, deberé de realizar un método distinto dependiendo de si estoy en la parte entera, divisiones sucesivas, o estoy en la parte fraccionaria, multiplicaciones sucesivas. Podríamos llenar, como veis en el dibujo, un carro de libros que tratan este tema. Existen, por lo tanto, multitud de referencias bibliográficas. He seleccionado 4 de ellas, las clásicas, al tratar estos aspectos. Espero que este trabajo os haya sido útil a alguna de vosotros, porque ese es mi principal objetivo. Gracias.